Secas, austeras, soviéticas. En blancos soquetes chinos, todas suyas, Patricia del amor. La más hermosa niña del mundo puede dar solo lo que tiene para dar. Música, mucha cuchilla, música. Rockeros bonitos, educaditos, con grandes gastos, educaditos. Porque el tiro libre, que los buenos volvieron, están rodando sin él. Exploramos la fusión de géneros y la evolución del rock argentino en cada canción. Así se vive el martes de la radio. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Temporada verano 2024. Priceless. You go crazy.
Buenos días, tengan todos ustedes. En este momento de la mañana comenzamos con una nueva edición, la segunda de este verano 2024 de Arriba el Día de edición verano, 4 minutos de las 10 de la mañana en este martes 16 de enero y te damos la bienvenida a la 100.9. Tranqui el verano por Río Gallegos, digo en materia climática, 11 grados 2, la temperatura está nublado, humedad del 57%, el viento sopla desde el oeste a 16 kilómetros por hora, hoy hay máxima de 20 kilómetros por hora, pero lamento comunicarte que por la tarde lloverá en nuestra ciudad, en la capital santacruceña, el cielo estará durante toda la jornada mayormente nublado. Saludos a todas las personas que han vuelto al stream de Nuevo Día porque lo hemos refuncionalizado. Está en pie nuevamente la transmisión, tanto por nuestras páginas de Facebook como también así por YouTube. Y obviamente les agradecemos a todos quienes se suman, quienes nos acompañan permanentemente. Gracias a quienes justamente nos eligen cada mañana y buscan informarse tanto por este medio como por el diario nuevodía.com.ar, que es nuestro caballito de batalla. Yo ayer les dije que estábamos devaluados, que la situación ameritaba un recorte. Pero finalmente hemos nos hemos encontrado en una conciliación obligatoria y la misma dictó que uno de los integrantes, muy a mi pesar lo voy a decir, tuviera que volver. Mentira, amigo querido. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, Juli, un gusto compartir de nuevo el aire contigo y con el amigo Brian Álvarez en la operación técnica acá en esta ya jornada de martes y su segunda edición, la que encabezó usted ayer, de este ciclo veraniego de noticias, no en la playa, pero cerca de la playa. Qué lindo que De sería, veranito, ¿no? Qué lindo que sería estar en un Sí. parador de eso, ¿viste? Las radios Sí, grandes a nivel sí. nacional, las FM que lo llevan, están en un parador ahí en Punta del Este, José Ignacio, Claro. Cariló, Cerca acá podríamos estar Radatili. nosotros en el parador ahí de, ¿cómo que se llama? El Macatoviano. Sí, o en el restaurante que está enfrente de lo de Beto, mirá, Claro. ahí. Podría ser tranquilamente alguna edición, así que vamos. ¿Por qué no? Si nos está unos escuchando buzos- alguien de Río Dulce, Con los usos térmicos. tal cual, sí, Haciendo- sí, tal cual, una escafandra más o menos. Brian ahí en un iglú haciendo Ah. la operación técnica. Con un térmico, con un mameluco. Brian Álvarez ya lo presentó Héctor y le damos la bienvenida formal a nuestro excelentísimo compañero que está en la selección musical y puesta en el aire. Buenos días. Buenos días, estimado, ¿qué es Patricio Estrella? Sí, el compañero de Bob Esponja. Movida la hora informativa desde ayer. No se ha tomado vacaciones el gobernador Vidal, más vale, recién asumió, tiene un mes, tiene varios menesteres por atender de lo que le han dejado o de lo que ha heredado, o como quieran llamarlo, digamos, de lo que ha recibido en la gestión gubernamental de la provincia de Santa Cruz. Y el diario Nuevo Día te contó una primicia la semana pasada, El que tenía viernes. el viernes exactamente, que tiene que ver con, entre otros, no vamos a poner en este caso, o no vamos a hacer una excepción con el señor Guillermo Polque, que es el empresario, el dueño de Macro Servicios, que en este caso está siendo, digamos, el apuntado y es quien está en el foco de la tormenta.
Y digo, no voy a hacer excepción o no lo voy a enfocar solo en él porque habrá que ver qué dicta el tiempo, ¿no? Los papeles, etcétera. Pero hay muchos grandes señores empresarios del medio local, de otros rubros, si se quiere, que han crecido al calor de la precarización laboral, de los sueldos magros y obviamente del líquido, del dinero del Estado, que han sido grandes señores empresarios, que levantan el dedo y te dicen eh, qué pensar, qué hay que hablar o qué hay que opinar respecto de Muchas veces, las leyes laborales, las claro, condiciones, la productividad, muchas veces hasta etcétera. denostando al propio Estado, ¿no? De la gran cantidad de trabajadores públicos que tenía el Estado, ¿no? Sí, Cuando esa gente usufructúa del Estado, claramente. porque prestaba un servicio por el cual cobraba, ¿no? Vamos a poner en autos para quien se acaba de levantar, prendió la radio y no tiene ni idea. Hay 350 trabajadores, en su mayoría trabajadoras, Ujú. que han sido despedidas directamente de la empresa Macroservicios, de la boca del propio Guillermo Polque, que es el dueño de esa empresa, pero ya se ha dictado la conciliación obligatoria. De hecho, hace minutos nada más ha comenzado la misma en el Ministerio de Trabajo de la provincia, que tiene a cargo a Julio Gutiérrez. Y esa situación, digamos, está en un gris en realidad, porque Volke dice, dense por despedido, porque si el Estado no me va a pagar 800 millones que me debe de los 1.400 que nosotros te contamos el Nuevo Día que facturó, no les puedo pagar. No les puedo pagar el sueldo, ni la liquidación final, ni nada. Y bueno, allí, a propósito de esto, se puso de relieve algo que en muchos casos se sabía, pero que nunca tomaba, digamos, Estado público ni una voz oficial, que Ujú. es los magros sueldos y la precariedad en las condiciones laborales de estas, en su mayoría laburantes. Digo, lo pongo en femenino porque es en su mayoría, Ujú. en una amplia mayoría. Así que, en este momento, abogados del Estado y justamente el equipo técnico del Ministerio de Trabajo se estará reuniendo, no sé si con algún representante legal o el propio Polque, para encauzar esta situación, para poner claridad respecto de la misma. Pero hoy Vidal recibió a esas trabajadoras en casa de gobierno. Primero que nada, Brian, para compartir con la gente, vamos a ir con el segundo audio que te pasé, el que está el propio Guillermo Polque, hablando ayer con nuestra colega Mirta Espina en la noche, ya del lunes, donde justamente Polque se reunió con parte de las trabajadoras y les contaba, digamos, a grandes rasgos cuál era la situación. Y también hablaba con nuestra colega Mirta Espina, que me parece, si no me equivoco, fue el único medio allí presente. A Nuevo Día, que dicen nos mandaron una carta de documento, no ha llegado la carta de documento, tampoco llegó la invitación para dicha conferencia. Pero bueno, hemos tenido la suerte de tener una compañera, una colega, en realidad, que estuvo allí. Citamos su trabajo eh, y lo ponemos de relieve también lo que ha hecho ayer, justamente eh, tomando ese testimonio y dando cuenta de lo que sucedía. Porque ayer explicando el porqué de la situación. Lo que pasa. Mire, el gobernador hoy usó los medios del Estado para decir que, o dar a entender que había irregularidades con mi empresa, cuando nunca me llamó para pedirme explicaciones. Nadie me llamó. Nadie me llamó para ver si había algún tipo de irregularidad o no. Denunció que yo cobré tanta millonada de plata, 1.400 millones de pesos. Yo tengo casi más de 300 empleados. Hoy hice una conferencia de prensa. Seguramente va a salir mañana. Y doy las explicaciones que tengo que dar.
Pero yo no puedo permitir que un gobernador, y encima me amenace, me intimide de la forma en que lo hizo, a través del canal oficial, llamando a la prensa, diciendo que si yo sacaba a la gente, me iba a mandar a la justicia o me iba a mandar el Ministerio de Trabajo. Si el gobernador cree que hay algo malo que yo hice, él tendría que ir inmediatamente a la justicia a denunciar. No a denunciar, no amenazarme, como lo hizo, de que si yo sacaba a la gente, me lo iba a hacer. No, si él está diciendo que hay irregularidades, ya tendría que presentarse a denunciarme. No O sea, lo hizo. Usted no fue notificado de ninguna denuncia Jamás. penal. No, ¿Qué hay? ¿Auditorías? nada. No sé qué hay. A mí no me llegó nada. Pero ¿sabe qué, Mirta? Algo que molestó. Esto empezó el viernes 13. Empezó empezó un diario, Nuevo Día, un portal, con este tipo de denuncias. Y nadie lo firma, nadie lo firmaba, no había un funcionario que lo dijera. Era una publicación. Entonces, obviamente, nosotros empezamos a intentar llamar a alguien que nos diera explicaciones. ¿Por qué decían eso que decían? Nadie nos atendió, nadie nos dio explicaciones. Nosotros hicimos una carta documento al medio, porque no puede manifestarse y hacer la denuncia que hizo sin tener pruebas o algo. Y ¿sabe qué? Nada, hoy con lo que acaba de decir el gobernador, y yo ya no tengo más nada que hacer. A mí me debe, mire. ¿Usted decidió echar a la gente? Sí. Echar a la gente y Yo sin voy a despedir indemnización. porque... ¿Sabe por qué, Mirta? ¿Sabe por qué? Porque la provincia no me está pagando. Yo el 14 de diciembre presenté una nota en el Consejo de Educación diciendo lo que me deben. Pero no lo hacía responsable a la nueva gestión. Pero sí le ponía en claro que estaba la situación difícil y que yo necesitaba respuestas. Pero nunca las tuve. Mire, Mirta. Mire, Mirta. Supuestamente nosotros tenemos un sueldo de 360.000 Mire, pesos. Cuando Mirta. tenemos 150.000. Mirta. Tienen de 360. Ya. La nota que presenté fue esta. La deuda es 637 millones a noviembre. Hoy la deuda que tiene la provincia conmigo son de 800 millones. 800 millones. O sea, ¿no cobraron 1.400? No. Eso es lo que yo cobré, lo que dijo el gobernador, que yo cobré desde el principio, todo el 2013, desde enero a diciembre. Ajá. Es lo que dice. Hoy hice la cuenta, esos 1.400 millones que yo cobré que dice el gobernador que yo cobré, representa, sacando los impuestos, los aportes, dividiéndolo entre 150 empleados, representa 144.000 pesos por persona. Ajá. 350 empleados, ¿cuántos millones? Ya me perdí. Lo que dijo el gobernador que cobré, Ah, 1.443 millones. 1.443 Si lo millones dividimos. corresponden a 350 personas No. por mes. El gobernador dijo Sí. que a mí, el Estado provincial me pagó 1.400 millones de pesos. Perfecto, bien, durante todo el 2003. Sí. Yo lo que le digo al gobernador es que si a esos 1.400 millones le sacamos los impuestos, porque eso hay que pagar impuestos, representa 1.000 millones. Si yo esos 1.000 millones lo divido en 13, ¿y por qué 13? Son 12 meses más aguinaldo. Me representa 77 millones por periodo. Sí. Si yo esos 77 millones lo divido en 350 empleados que son, Sí. total, me quedan 222.000 pesos. Si esos 222.000 pesos yo le saco el 35 de aporte y contribuciones porque están todos en blanco, quedan 144 pesos. A todo esto hay que pagar las vacaciones, el traslado, los insumos. Entonces, Es lo que decir, usted tendría- tenía una lo que empresa tendría- que no era rentable. Y no, por eso y hay una deuda de 688 millones.
¿Por qué despide ahora a la gente y no continúa la negociación para que Porque ustedes porque puedan nunca- ajustar las cuentas y la gente cobre y Porque el trabaje? gobernador no quiere negociar. El gobernador me denunció Públicamente, por lo que Públicamente. dice, no en la justicia. públicamente. ¿Usted va a denunciar en la justicia? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a denunciar? Y ahora tengo que preparar todo, esto es muy fresquito, pero sí. ¿Saben el miedo que tiene toda la gente que está acá en esta reunión? A todo esto, Mirta, La gente acá, Sí, ¿qué miedo tienen? claro, tienen que dejar hablar solo a una persona. El miedo que tienen todas mis compañeras, que la verdad que hay muchas que dependen solamente de este trabajo, es que la noticia es muy de pronto y a partir de mañana se quedan sin laburo. Y ese es el miedo que tienen, quieren tener una respuesta que sea afirmativa, de que si ellas están esperando a ver si le van a pagar, si le van a pagar el sueldo, si la van a liquidar como corresponde. Esa es la respuesta que quisieran escuchar todos mis compañeros acá. no, Mirta, ¿puedo Sí, hacer un comentario? sí, sí. ¿Qué pasó acá? El gobernador públicamente dijo que iba a garantizar los puestos de trabajo. Entonces yo le dije al gobernador que cumpla con su palabra y garantice los puestos de trabajo, que no deje a nadie sin trabajo. Lo que me debe, pero que no deje a la gente sin trabajo. Porque él es el compromiso que tuvo. Acá no solamente hay gente de Río Gallego, hay gente de Río Turbio, hay gente de Calafate. ¿Cuántos empleados hay en Y Río son Gallegos de 300, macro? no sé, deben ser 100 y pico. Cada 160. Que venga usted endeudado, ¿sí? Nos venga a echar justo ahora por calentura, por lo que dijo el gobernador. Porque se prendió. Nos hubiese echado meses atrás con un tiempo buscando otro trabajo y ahora nos quiere echar. No, discúlpame, ¿cómo es tu nombre? Camila. Camila, no es calentura. Pero si a mí un gobernador me denuncia como me denunció, Usted dijo que lo amenazaron. y sí, porque hubo una amenaza, me está amenazando. No es calentura. No, escucha. Usted dijo que no iba a echar a nadie. Si no, exacto. Yo no, jamás, ustedes quieren que yo quiera esta situación. Hace 20 años que presto servicio. Acá hay gente, ¿cuántos años tenés vos? Hubiese dicho antes. Bueno, se aprendió, se aprendió. Mirta, 20 años tiene servicio. ¿Cuántos tenés vos? Yo tengo 24. 24. ¿Ustedes creen que Ese era Guillermo Polque en un largo intercambio que dura alrededor de media hora. De Re- fondo, las empleadas Exacto. que prestaban servicio en la firma, ¿no? Exacto, Nica. Justamente con quienes interactuaba eran con las propias laburantes de esta firma, explicando de alguna manera, desglosando esos 1.400 millones, dice de esos 1.400 millones que un portal, se llama Diario Nuevo Día y es el más leído de la provincia, dicho sea de paso, refleja que esos 1.400 millones, o argumenta que esos 1.400 millones eran 1.000 millones porque 400 son de impuestos, dividido 13, que son los periodos que se paga, 12 de meses más el aguinaldo, dividido 350 personas, daba 222.000, menos el 35% de impuestos, etcétera, daba 144.000, que es lo que dice Polque percibían laburantes por 8 horas de trabajo. Che, 144.000 pesos por 8 horas de trabajo. Yo soy monotributista, pero digo que precarización laboral también hecho, hay allí, ¿no? De hecho, Julián, ahí una de las trabajadoras les dice que ellos cobraban no sé cuánto, más de 120.000 pesos, creo. Sí, sí, hay No, diferentes, digamos, cánones que han ido percibiendo, pero no todas cobraban lo mismo. Nosotros en un ratito vamos a estar hablando con Giselle, que es una de las tantísimas trabajadoras de esta empresa. Pero antes de seguir o antes de ir hacia allí, vamos a escuchar hay muchos mensajes de oyentes. Bueno, acusaciones obviamente contra Polque. Nos tienen que pagar todo, antigüedad incluida, dice Alejandra Mamaní. Este señor no escucha a su gente, dice Silvana también. Él no ganaba nada, dice Patricia. Capaz que se le puede creer, señala, creo, irónicamente.
y bueno, evidentemente Macroservicios era la única o el único proveedor o al que le proveía servicios era al Estado. No se diversificó, no buscó otros ámbitos, se quedó con eso Sí. y ahora el problema está ya en las manos de Polque, ¿no? Y bueno, En del todo gobierno en esto, realidad también. claro, en todo esto también la empresa prestaba servicios en el Consejo Provincial de Educación por la Sí, limpieza de en los edificios, muchas escuelas. en- ¿A qué hay y ahí? el Poder Hay Judicial, varios. Exactamente. Y Varias dependencias gubernamentales, pero sí, hay que decir que en el ámbito educativo, era que lo es tan más, abarcativo, lo más importante, ¿no? es llamativo, ¿no? También el criterio con el que se ha designado o con el que se ha ido designando justamente a las prestadoras de servicios, porque hay cooperativas, está Macroservicio, en algunos casos también están los propios laburantes del Los de Estado, ATE, que son la gente los de ATE. auxiliares, claro, exactamente, los auxiliares docentes. Así que hay allí también un criterio que queda como poco claro al respecto. Permítame ser malo, Usted pero es malo. en esto también hay una lista o qué vinculación o qué grado de participación en todo esto le cabe a la funcionaria del gobierno saliente anterior como María Cecilia Velázquez. A María Cecilia Velázquez por un lado y voy a poner otro nombre también en la mesa. Sí. Teodoro Camino. Teodoro Camino. Era ministro de Trabajo y estaban Claro. 350 mínimamente personas precarizadas y el tipo no tenía ni idea. Ni idea. Estaba O más se hizo el bien boludo. No, vamos a reconocer lo que es. Estuvo haciendo la vista gorda este hombre en muchísimos otros ámbitos laborales también. Sí, sí. Es decir, hay una ley de trabajo que es la que lo rige seguramente como ministerio, que además recordemos, en la gestión de Alicia Kirchner pasó de ser secretaría a ministerio. ¿Para qué? Para Evidentemente nada. no para mucho. Para acomodar más gente, sin duda alguna, para acomodar cargos políticos, no les quepa ninguna duda, y esto no es una acusación, un tiro por elevación, me consta. Eso es una realidad. El Ministerio de Trabajo no resolvió ningún conflicto. No resolvió conflicto. Porque era voz y parte en muchos de ellos. Solamente en los que se metía era en En los lo que no, y en lo que necesitaba el gobierno un changüí, como los docentes, ¿no? Que se metía para, obviamente, jugar en favor de los docentes. Más allá de esa situación, que esto, digo, es un ejercicio de memoria activa y además es reciente, digo, para que después ustedes cuando vean a estos sujetos ser candidatos o hablar de, no, porque yo cuando estuve en el Ministerio de Trabajo, zaraza. Vidal, el gobernador, que justamente Polque le hacía el apelativo de Vidal, usted está dejando gente sin trabajo, recogió el guante en la mañana de hoy y a primera hora en Casa de Gobierno recibió justamente a parte de las laburantes y les habló de frente respecto de la problemática que las aqueja. Y justamente allí en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno les decía lo siguiente. Quiero que sepan que ninguno de los que presta servicio en esta empresa y hacen algún servicio en el Estado se va a quedar sin laburo. Que él nos pagaba mal, pero nosotros, toda la mayoría de las chicas son madres solteras, tienen este trabajo nomás. ¿Sabes lo que cuesta ahora en día? Eso está resuelto y yo lo entiendo, no se van a quedar sin trabajo, eso lo dejo bien en claro desde ahora. Por otro lado, quiero que sepan, a las 10 de la mañana hay una citación que hizo el Ministerio de Trabajo de la provincia, en donde la empresa y las partes se tienen que reunir. Hay 5 abogados a disposición. ¿Qué es lo que nosotros decimos del gobierno? Bajo extorsión y aprietes no. Bajo extorsión y aprietes no. No me voy a hacer cargo, el Estado no se va a hacer cargo de una supuesta deuda millonaria que nosotros no la tenemos comprobada, y que nosotros no la generamos, no la generó esta gestión, si nos hacemos responsables de reconocer a los trabajadores
que están dentro de esta empresa y prestan servicio en el Estado. Si el empresario actual los despide, pasarán a una empresa de servicio, o algunos en el día de ayer me vinieron a ver para conformar una cooperativa y donde puedan tener mejor salario. Es una decisión de ustedes y de los trabajadores. Bueno, hay 5 abogados a disposición. Quiero que cada uno lleve los últimos 6 recibos de sueldo. Esta empresa, si lo despiden, se tiene que hacer cargo de la liquidación. Siguen trabajando. Nosotros con esta empresa, con todos los conflictos que ha generado y con la explotación de trabajadores tantos años, claramente no vamos a seguir laburando. Que quede claro algo, trabajaban en 90.000 pesos, 100.000 pesos. Sí, y en el recibo de sueldo sale el recibo de sueldo sale como una que nos paga por 4 horas, pero siempre nos hicieron trabajar 8 horas. Por eso lo aclaré desde el primer momento. Además, sé que trabajan. Yo recorro los 20 provinciales y los veo trabajando. Sí. Yo las veo trabajando. Los explotaban. Y antes, mucho menos con 8 horas. Yo tengo hace 12 años que estoy trabajando en macroservicios y hay gente mucho más. Ahora última 6. ¿Todos los días? Todos los días. También. ¿Por 150.000 pesos? Sí. Y antes era de 3.000 pesos a las 8 horas cuando yo entré. ¿Qué estás haciendo? Ese era Claudio Vidal. Julio Gutiérrez, también el actual ministro de Trabajo. Estaba presente ahí, Que ¿no? estaban, exactamente, ante un grupo de, podríamos contar, 50, 60 mujeres. Las crucé también por tandas, caminando por calle Zapiola y por calle Kirchner hacia el Ministerio de Trabajo, donde ahora están reunidas. Así que ese es el tema de la mañana acá en la ciudad de Río Gallegos y que ataña también a la política provincial. Se está desarrollando una conciliación obligatoria allí en Perito Moreno 76, donde está justamente el edificio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia. Y vamos a hablar con una trabajadora. Así que, en principio, vamos a hacer una breve pausa musical nada más y enseguida te acompañamos en la continuidad de esta mañana, en esta edición de verano de Arriba al Día, donde algunas cosas no han cambiado, no solamente en Santa Cruz, sino en la República Argentina y el mundo, por ejemplo, que Messi sigue siendo el mejor del mundo según la FIFA. Ayer le otorgaron el tercer premio de Best y también a un hincha de Colón, a Toto Iñiguez. Que sale dándole mamadera Sí. a su nene o niño. Sí, ¿no? sí, no, si ya si le daba la teta era No, no, medio sí, sí, sí. extraño. Yo conozco a alguno que lo amamantó y así quedó. No era Rómulo y Remo, viste que Claro, sí, sí. se cuenta el mito de la loba. Pero bueno, algunas cosas no cambiaron, algunas aparentemente empezarán a cambiar, ojalá que para mejor. Y después de la pausa vamos a estar indagando en las situaciones que hasta el momento han llevado a 350 trabajadores y trabajadoras a una situación que dijo el gobierno provincial no va más. Esperemos que de ahora en más y el día de mañana sea para mejor para todas estas personas, porque además no está la cosa para quedarse en la calle, ni mucho menos, así que vamos a indagar en esa circunstancia. ¿Me deja mandarle un saludo? Sí, claro que sí. A el hincha del Sabalero, a Javi Cebes. Perfecto, un abrazo grande de la hinchada, de la mejor hinchada del mundo, hoy por hoy, según dice la FIFA. Pausa musical, ¿podés comunicarte con nosotros? Al 1551 6051 51 60 51. Estamos en Radio Nuevo Día, en el 100.9 del dial, también en YouTube, en Facebook, acompañándote. Quédate. El silencio es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar.
uno de esos días me duele la espalda. Y aunque estoy cansado, necesito un poco de diversión. Por favor, déjame bailar. Started Roma. No es un escapismo, no estoy bajando la guardia. Yo solo necesito tan solo un poco de diversión. Por favor, déjame bailar. No hablen ahora de Nueva York, estar solo quiero. Esta temporada, verano 2024, honramos el legado del rock argentino en la cultura musical. Porque el camino en la es complicado. Escúchalo a todo volumen. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Esto es Casino Bet 91. Contamos con la plataforma de juego más segura y recomendada. Slot, apuestas deportivas, casino en vivo y mucho más. La carga mínima es de 300 pesos y no hay límites de retiro. Jugás, ganás y cobrás. Así de fácil. Cuento con muy buenas recomendaciones. Anímate. ¿Necesitas más información? Comunícate al 2966 27 1302. Soy Joana y te espero en Casino Bet 91 para cambiar tu futuro. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. No ponga la tanda ahora, después de las 11 nomás. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Desde el blues rock de Papo hasta el punk de Los Violadores. Aquí tenemos de todo para escuchar. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Éxitos de verano 2024. De la mañana, 42 minutos en la República Argentina y particularmente en esta mañana de martes 16 de enero, una mañana gris y algo fresca en la ciudad de Río Gallegos. Te dije, va a haber lluvias en horas de la tarde, así que puedes ir amasando ya tranquilamente, dejando leudar ese bollo para unas buenas tortas fritas. ¿Qué opinas, Brian? Sí, hijo. Ahí va, está rápido el mister, Te extrañaba la voz de Johnny. 11 grados 8 la temperatura actual, humedad del 53%, viento soplando desde el noroeste a 16 kilómetros por hora. En horas de la tarde, reitero, probabilidad alta de lluvias para
nuestra ciudad capital y lluvias aisladas para esta mañana. Está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros en la continuidad de este, que es el tema que nos convoca particularmente en la mañana de hoy, Giselle, que es trabajadora de Macroservicios, empresa que justamente es la que está en el foco de la tormenta justamente por la situación, ¿no? Perdón, Verónica, de Macroservicios, justamente por toda esta situación que ha derivado en una conciliación obligatoria que se está desarrollando a esta hora. Buen día, Verónica, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Héctor y Julián te saludamos desde aquí, desde Radio Nuevo Día. Imagino en estas horas de mucha incertidumbre y seguramente también con la esperanza de poder lograr algo mejor después de al menos lo que dijo el gobernador Vidal, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hoy nos atendió el gobernador a las 7 de la mañana, 7:20. Y luego dijo que no nos vamos a quedar sin trabajo, obviamente que... perdón. Sí. ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos? Sí, te escuchamos, Verónica. Hola. Nada, el gobernador nos dijo de que nos iba a dar una solución, pero ahora estamos afuera del Ministerio de Trabajo y ya estamos esperando. Recién Polque acaba de entrar porque no quiso entrar a hablar con los abogados ni con... Vidal ni con nadie y estamos acá esperando que nos den una solución. ¿Vos estuviste ayer a la noche allí en la empresa donde Polque les dijo en la cara que ya quedaban despedidas? Sí, nos dijo de palabra a todas que estábamos todas echadas, que no nos iba a pagar, que no tenía plata, que el Estado le debía plata y nada. Y en ese caso, a ver, contanos un poco, vamos para atrás. ¿Hace cuánto que trabajás en Macro? ¿Dónde prestás servicios vos? Y por ahí no me quiero meter tan en lo privado, pero decime más o menos vos y tus compañeras un monto de cuál es o de cuánto es lo que perciben en sus saberes mensuales. Nosotros este mes cobramos 150.000 pesos. Ahora en febrero nos dijo de que no nos iba a pagar a ninguno los días que trabajamos de este mes. Y acá hay un montón de... Yo estoy hace 2 años, pero acá hay un montón de gente que está hace 10, 15 años, otros 20. ¿Y cuántas horas? ¿Esos 150.000 por cuántas horas de trabajo? Nosotros estábamos trabajando 8 horas. No, hace poco empezamos a trabajar 6 horas y nos pagaban solamente 4 horas. Ah, ¿y dónde, en tu caso particular, dónde trabajabas? ¿En qué establecimiento? Yo en el Guatemala. Es decir, digamos, ustedes eran las encargadas de que todo estuviera en condiciones para el desarrollo de las jornadas escolares. Y para colmo en el Guatemala, ¿no? Que es un edificio muy grande y muy viejo también, ¿no? Muy grande, claro. Es muy grande Guatemala. El Guatemala tiene fácil 30 aulas. Nosotros, provincia, estuvo de paro 3 meses y los colegios estaban bien gracias a nosotros, a Macro. Claro. Porque nosotros no podíamos hacer nada. Y nosotros, si faltábamos un día, nos hacían tremendo quilombo. Ajá. Verónica, Héctor te habla y ante todo solidarizarme con lo que están viviendo. En esta situación, permitime que te haga esta pregunta. ¿Los sueldos eran distintos? ¿Cuánto cobraban ustedes? Porque ahí se les escuchó decir a algunas de tus compañeras alrededor de 120.000 pesos mensuales. Sí, había gente que cobraba 120, otros 130, otros 150, pero rondaban todos ahí. A ninguno nos pagaba igual. Y para el aguinaldo siempre no nos pagó a todos completo. Ah, el aguinaldo no les pagó completo a todos. No, el aguinaldo no nos pagó completo, nos pagó 60.000 pesos nomás, y a otro le pagó 50. Y contame, ¿también es cierto que usaban la práctica o el enganche que esta firma tenía era para con las mujeres, era por el tema de las asignaciones familiares? Claro, nosotros nos ganábamos más con asignación familiar porque gracias a eso nosotros podíamos, no sé, aunque sea
tirar un poquito más, porque con el sueldo no haces nada con 150.000 pesos. Hay un montón de gente acá que tiene hijos, otros alquilan. Somos madres solteras. En ese caso, Verónica, muy probablemente la mayoría tenga que apelar también a tener otro trabajo, ¿no? Y sí, hay un montón de gente que acá tenía 2 trabajos. Si alguno trabajaba a la mañana o a la tarde, se buscaba un trabajo a la noche o en algún horario que no laburara acá en Macro, porque la verdad no alcanzaba. Verónica, ¿y ¿ustedes podían estar agremiadas? ¿Tenían algún sindicato, alguien que los representaba? No. No teníamos nada, no teníamos respaldo, no teníamos gremio, no teníamos nada. Obra social menos, ¿no? Y la obra social no servía de nada, era una mierda. Verónica, y ahora la reunión, digamos, y las palabras que les expresó el gobernador, ¿a ustedes les generan un poco más de certidumbre, de seguridad respecto de lo que va a ser de ahora en más la situación y que mejore su situación laboral realmente y salarial? ¿Hola? ¿Cómo? Digo que... ¿Se le cortó? Sí, lo que les dijo Vidal en la mañana de hoy, ¿les genera a ustedes la esperanza de algo mejor, tanto en lo laboral como en lo salarial? Nosotros estamos esperando, te soy sincera, nosotros acá ninguno quiere estar en cooperativa. Porque a nosotros no nos conviene. ¿Qué pasa? Si estamos en cooperativa, nosotros no cobramos salarios. Acá muchísimas nos ayudaba a cobrar salario. Sí. Y a nosotros no nos sirve estar en cooperativa. Nosotros queremos de última que nos pasen a provincia. Estamos acá esperando todos que nos den una respuesta. Perfecto. Y te iba a consultar también, en sus recibos, el tema de los recibos de sueldo, ¿figuraban los aportes para jubilación? ¿Figuraba el tema de la obra social? Sí, figuraba. Ajá. Sí, figuraba. ¿Y en qué obra social estaban ustedes? ¿Las abarcaba la Nosotros teníamos FAT. ¿FAT? Ajá. OSPAT. OSPAT, sí, que es una obra social que hace poco está. Nosotros a nuestros hijos nos pasaba algo, a nuestros hijos les pasaba algo y a nosotros nos descontaban. No corría por parte de la obra social, digamos. 2.000 pesos del día. Mirá vos. Ahí está el fácil. Verónica, estamos hablando con Verónica, trabajadora de Macro Servicios. Trabajaba o presta servicios en el Colegio República de Guatemala, como parte justamente de sus labores. Cumplía con una jornada de 8, se le pagaba media jornada, luego le pasaron a 6 y le redujeron también los saberes, tanto a ella como a sus compañeras. En el caso de tuyo y de tus compañeras, ¿cuántas trabajaban allí en la República de Guatemala, en el colegio? En el Guatemala, ahora a la tarde somos 2. En el turno de mañana son 3, 4 personas nomás. O sea, 2 para mantener las condiciones de higiene de todo el colegio. Cuando provincia estaba de paro, a nosotros la empresa nos llamaba y nos hacía quilombo porque no llegábamos a limpiar el colegio para que los chicos tengan clase. Mirá vos. Y respecto de Guillermo Polque, ¿qué opinión tenés? ¿Cuál es lo que pensás? Guillermo quiso entrar a hablar con Vidal, no quiso entrar a hablar con los abogados. Es más, acá afuera lo grabamos todos y no quería entrar. Nos gritó, dijo que no nos iba a pagar, que a él le tenían que pagar para poder pagarnos, y nos dijo a todos que éramos unos ignorantes, que nosotros éramos un número más y no servíamos ninguno. Mirá vos. Mirá. ¿Estarán allí entonces, Verónica, en el Ministerio de Trabajo hasta que haya alguna novedad por parte del gobierno provincial? Claro, sí, estamos acá esperando. ¿Y le puedo agregar otra cosa? Sí, obviamente. El micrófono es tuyo. Bueno, ayer Polque dijo que él nos pagaba entre 300.000 y 500.000 pesos y eso es mentira. Y mandamos todos los recibos de sueldo. Es más, acá todos trajimos nuestro recibo de sueldo para que se fije Vidal, para que se fijen los abogados, para que se fijen todos. Trajimos nos pidieron 6 meses, los últimos 6 meses del recibo, y lo trajimos todos. Perfecto.
Bueno, en un ratito seguramente nos estaremos dando una vuelta por allí también para poder interactuar en vivo y cara a cara. Verónica, te agradecemos mucho por tu testimonio, por la valentía también, porque sabemos que esto muchas veces no es sencillo hacerlo y más en la incertidumbre en la que se encuentran ustedes. Contame, antes de despedirte, ¿cómo se compone tu familia, tu casa, tu economía? ¿Alquilás? ¿Tenés tu propio hogar? Bueno, yo alquilo 70.000 pesos en el mes. Tengo 2 hijas y vivo con mi marido. Es decir que, digamos, lo que vos percibías por tus saberes te alcanzaba para pagar el alquiler y una ida al súper y no mucho más, ¿no? Para nada más, ni para nada más. Agarraba, pagaba el alquiler, pagaba la luz, pagaba el gas y ahí mi marido tenía que estar todo el mes comprando comida para poder comer nosotros. Verónica, te deseamos que tanto a vos como a todas esas mujeres, esas personas, esos laburantes, más allá de esta situación de mucha incertidumbre, lo que venga sea para mejor y que puedan conservar su trabajo y hacerlo y percibir lo que realmente corresponde, que un sueldo de 150.000 pesos sabemos que hoy en Argentina no alcanza para nada y mucho menos en la Bueno, y Patagonia. acá me están diciendo que me diga lo del bono. Contame, a nosotros ver. nos tenían que dar un bono de 30.000 pesos, de 60.000 pesos. Nos dio 2 cuotas de 15.000 pesos. Se quedó con la mitad, digamos. Claro, y sí, se la está robando toda. Si a nosotros nos dijo acá al frente, no tengo para pagarle, y nosotros le gritamos, y si te la robaste toda, ¿qué vas a tener para pagarnos? ¿Cuándo le deberían dar ese bono, Vero? A nosotros el bono era 90.000 pesos. De los 90, 15.000 pesos, o sea, 30.000 pesos y en 2 cuotas de 15. No. ¿Y eso tendrían que haberlo hecho efectivo cuando, en diciembre o ahora en enero? No, fue cuando lo largó Massa para una ayuda, fue antes de las elecciones. Sí. Fue una especie de ATP que se... Para las elecciones nos hicieron laburar, a todos 3 horas en los colegios y gratis. Nos mandaron a todos, nos obligaron, y si vos no ibas, te sancionaban o te descontaban, y eso que nosotros no trabajábamos los domingos. El lunes feriado, que fue después de las elecciones, a nosotros nos mandaron a todo el personal de Macro a laburar. Y no nos pagaron en los días que laburamos, ni de elecciones, ni nos pagaron el día feriado que trabajamos. Nos obligaron a todos a ir. Unos explotadores bárbaros, la verdad, imagino que no habrán votado por el gobernador, ¿no? No, que lo vamos a votar. Verónica, te agradecemos mucho por el testimonio y vamos a seguir en contacto, ¿sí? Bueno, sí, acá hay alguien más que quiere agregar algo. Dale. Hola, ¿con Hola, quién buen día. hablamos? ¿Cómo es tu nombre? Hola, sí. Rubén Álvarez. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Julián y Héctor, o Héctor y Julián, te saludamos desde acá de Radio Nuevo Día. ¿Cómo estás? Buen día. Contanos. Hace 15 años que estuve en la empresa. Sí. Bueno, ahora estamos en jubilación obligatoria. Más allá de esto, lo que nosotros esperamos es conservar nuestro puesto de trabajo, que eso sería de lo más importante realmente, porque ahora no sabemos qué va a pasar con nosotros. El ministro nos dijo que va a haber un nuevo formato para para nuestro trabajo, y sospechamos que puede ser cooperativas, pero cooperativas nosotros no queremos, porque cooperativa te pagan cada 3 meses, con suerte. Aparte tiene que ser monotributista, ya se nos va a ir todo el sueldo en eso, y tampoco es un trabajo seguro. O sea, tampoco sería la solución entrar a trabajar en una cooperativa. Lo ideal es o el Estado o otra empresa. Claro, otra empresa de servicios, que es lo que nosotros escuchamos que decía Vidal hoy a la mañana, que algunos pretendían conformar una cooperativa y otros estaban esperando poder conformar una empresa de servicio, pero justamente lo que vos señalás es el formato bajo el que sean absorbidos ustedes, digamos, como trabajadores. Claro, lo que pasa es que la cooperativa consiste le pagan cada 6 meses, vamos a decir la verdad.
proveedor del Estado no le pagan todos los No. Y para mí, Te perdemos, Rubén. ¿Nos escuchás? Sí, Hola. sí. Ahí va, porque te perdemos, se había cortado, Hola. disculpa. Hola, sí. Sí, ahora te escuchamos. Si podés salir a la vereda o algo así. Sí, estoy acá a la vereda. Ah, perfecto, ahí te escuchamos bien, dale. Acá la mayoría de los compañeros Sí. no queremos cooperativa. Eso tiene que quedar claro. Porque una cooperativa no nos van a pagar mes a mes. Bueno, hay Nosotros que entender también, Rubén, que por ahí el formato de cooperativas funcionó muy mal todo el periodo anterior, pero quizá el gobierno tenga una propuesta que lo haga funcionar mejor, si es que ellos proponen eso, ¿no? Sí, pero supuestamente las cooperativas iban a desaparecer, dijo Vidal. ¿Ahora me quieren meter una cooperativa de vuelta? Es raro igual. Sí, No vaya a ser que entiendo ya la haya desconfianza. cooperativas armadas. Claro, no vaya a ser que ya haya cooperativas armadas de algún puntero político y no quieran meter a esas cooperativas. Nosotros no queremos volver a estar como estamos. Si así va a cambiar el gobierno, queremos que cambie para bien. Hace 15 años nos Lo dijiste ideal que sería una trabajás en empresa, macro. 15 años, sí. Y en el caso tuyo, bueno, una liquidación final sería un monto importante también a percibir, ¿no? Que es lo que es lo que corresponde, ¿no? Claro. Sí, sería bastante dinero. Mira. Pero más allá de ese punto que Dios va a solucionar, porque están los abogados igual detrás de todo esto, nuestra incertidumbre es eso, es qué va a pasar con nosotros en febrero. Totalmente lógico. Bueno, uno supone que si Vidal los ha recibido, ¿no? Tendrá de alguna manera una propuesta superadora, y es lo que le decíamos a Verónica recién. Ojalá que sea así, porque la situación no está ni para perder el laburo, ni derechos, ni plata, al contrario, está o habría que mejorar la situación de todas esas personas, ¿no? Yo tengo fe, tengo esperanza, vamos a decir la verdad, el nuevo gobierno, el gobernador nos atendió muy bien, vamos a decir eso, y bueno, recibió muy bien, pero bueno, esperemos que cumpla con su palabra. Perfecto. Bueno, Rubén, te agradecemos a vos también por el testimonio. Ahora seguramente en un rato nos demos una vuelta por allí con el móvil de Nuevo Día para charlar con ustedes, así que seguramente en un ratito nos vamos a estar viendo de vuelta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su testimonio, por su tiempo y bueno, esperemos que sea para mejor. Un abrazo. Bueno, gracias. Hablamos con Verónica y con Rubén, trabajadores de Macroservicios, dos casos testigos de tantísimos otros, ¿no? Hablamos de 350 trabajadoras y trabajadores de esta empresa que se encuentran en una incertidumbre absolutamente lógica, hay que decirlo, Nica, ¿no? Porque además esto de poner el foco o el acento en no ser cooperativas. Me robaste lo que justo te iba a decir. La vilipendiada figura de las cooperativas en Santa Cruz. Tantas transfugiadas se han hecho con las cooperativas. De hecho, la mayoría eran cooperativas de limpieza de trabajo, eran todos unos firmas que siempre presentaron problemas, ¿no? Que nunca cumplían con los estatutos, eran todos de punteros políticos en su gran mayoría. Tal cual. Las personas que están a cargo de las cooperativas en la provincia de Santa Cruz en cuanto a los servicios que prestaban de limpieza o mantenimiento. Y claro, lógicamente, con más de 30 años de estos desmanejos o de estos manejos para amigos, la confianza de estas personas no es la mejor y la incertidumbre reina, ¿no? Respecto a esta figura de la cooperativa, ¿no? Sí, y es totalmente lógico justamente por esto que decimos, ¿no? Antecedentes que dan cuenta. De hecho, ellos mismos como laburantes se deben cruzar con otra gente que trabaja de lo mismo, pero pertenece a alguna cooperativa y le deben decir, no te metas en cooperativa. Pero bueno, nosotros desde este lado, digamos, del cooperativismo, como cooperativistas, damos cuenta que eso es otra cosa, que el cooperativismo es otra cosa. Lo otro ha sido mala utilización del nombre. Claramente, fue para precarizar y para que algunos pocos
se llenaran los bolsillos, muchos muy afines, o en su totalidad afines al poder político, que hacían sus acuerdos, le decían, mirá, conformate una cooperativa, así, que nosotros necesitamos esto, pero no había asamblea, no había, ¿cómo se llama este término? Anticipo, retorno de anticipo, que es cuando los trabajadores reparten, digamos, de alguna manera sus ganancias al final del ejercicio. Así que es lógico ese temor que tienen estas personas por su fuente laboral y el marco en el que eventualmente sean reabsorbidos. Hay quienes dicen, che, arreglen con Polque, que Polque pónganlo a derecho al muchacho, que la situación continúe, pero que pague como corresponde, etcétera, etcétera. Pero Polque dijo, con esta gente yo no tengo nada que negociar. El gobierno dijo, nosotros con este tipo de empresarios no vamos a negociar, así que... ¿Y le salió a reclamar una deuda? ¿Cómo? Polque le salió a reclamar una deuda. Sí, 800 millones dijo que era, o 678, algo así. Luego, digamos, fue más preciso en su descripción, pero ese es el panorama a esta hora. Vamos a ir a una breve pausa y después de la misma vamos a volver a escuchar a Guillermo Polque. Vamos a tomar el trabajo de nuestros compañeros de Santa Cruz en el Mundo, de nuestros colegas de Santa Cruz en el Mundo, que estuvieron o están allí en el Ministerio de Trabajo, y justamente Polque se hizo presente allí y estuvo hablando con los micrófonos presentes. Así que después de una breve pausa musical y una tandita publicitaria, te traemos nuevamente la voz del empresario justamente puesto en el foco de la... Tengo un tatuaje, una calavera, campera de cuero, remera negra. Me compré una moto, es medio chopera. Lentes oscuros hasta con tormenta. Y vos andabas escuchando la canción que no era de rock and roll. Todos enloquecían como vos con ese ritmo tropical que nos vino a destruir y todo llegó a su fin. Pasó de moda, no sé si va a volver. Con toda esta ropa la tengo que vender. Yo que creía que tenía onda, me armé una banda, pedazo de idiota. Una batería, guitarra y un bajo. Directo al museo con los dinosaurios. Y vos ahora te podés reír de mí y vas a tener razón, porque yo siempre me burlaba de vos y de ese ritmo tropical que nos vino a destruir y todo llegó a su fin. El pasó de moda y no sé si va a volver. Con toda esta ropa la tengo que vender. El rock and roll pasó de moda
y no sé si va a volver. ¿Qué hago con toda esta ropa? La tengo que vender. Ya he escuchado esto, voy a llorar. En mi habitación voy a aprender a cantar. Voy a tratar porque todo fracasó, pero sé también, sé que también, pasó de moda, no sé si va a volver. Toda esta ropa la tengo que vender. Historias que nos emocionan. La espera. Y esta temporada, verano 2024. Que me hace llorar. Se siente. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Encantos, indumentaria para bebés, niños y niñas, ropa interior, bebé y niños. Estamos en Galería 3B, Alvear 157, local 4 y 5. Nos encontrás de 10 a 21 y los feriados de 15 a 20. Búscanos en Instagram como @encantosrgl y mirá todas las novedades que tenemos para vos. Vestite lindo y mostrá tus encantos. ¿Sabías que nuestra señal llega de forma simultánea a miles de oyentes? Por eso muchas firmas comerciales nos eligen. Somos un gran aliado para dar a conocer tu servicio, comercio o emprendimiento. Llámanos para armar tus campañas publicitarias y hacer crecer tu cartera de clientes. Comunicate ahora. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente.
Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Esto es Arriba al Día en su edición de verano de 10 a 12. Te estaremos acompañando en el aire de la 100.9. Le agradecemos a Daniela que nos escribía. Decía, buen día chicos. ¿Se acuerdan cuando Maldonado, el ex concejal hoy preso, tenía 3 cooperativas? Toda una truchada. La verdad que no tenía presente eso. No lo tenía presente verdaderamente a esa situación. Mirá vos, yo tampoco, no me acordaba, mirá. No, la realidad no tenía registro alguno de ello. ¿Qué más dicen? Queremos un salario digno, dice Agus Kipildor. 9 años trabajando estuve, dice Vane, y siempre lloró que le debían millones, por eso nunca podía pagar bien. Me acuerdo que una vez nos citó a una reunión justo cuando estaban en campaña y dijo, ustedes voten bien, fíjense con quién ando yo, con quién me saco fotos, y era Alicia Kirchner. Mirá vos. Y ahora dice que nunca estuvo involucrada en política. Dice también Cintia Trujillo, si Vidal nos está garantizando el laburo y el pago de liquidaciones porque las compañeras no se dejan gritar y dan lugar al buen diálogo. No se entiende nada en sus vivos más que gritos y no le dan el lugar a la palabra del empresario y abogado, dice Cintia, creo que también trabajadora de la empresa. Estás en la edición verano de Arriba al Día junto a Héctor Mancilla y Brian Álvarez. Estamos aquí acompañándote. Te recuerdo a vos si tenés algún emprendimiento, algún comercio, etcétera. Podés escribirnos al 15 27 57 33. 27 57 33. Te comunicas con nuestro departamento de ventas. Allí están NASA y María. Con toda su calidez y amabilidad te van a brindar una propuesta acorde a los tiempos que corren y también a tu bolsillo. Así que no dejes de aprovechar la posibilidad de promocionar, de invertir
en llegar a más personas, como lo hace nuestro amigo Samuel Torres, que le mandamos un abrazo, que trabaja desde nuestra ciudad para todo el interior provincial. Con las cobranzas, con Gestiones de todo tipo. Él Ujú. te hace, si vos estás en el interior provincial y necesitas hacer alguna gestión acá en Río Gallegos, Samuel es a quien debes buscar. Lo buscas en redes sociales, te fijas también en nuestra página y chequeas sus servicios. Mucha responsabilidad en cuanto al servicio, la tarea que hace. Exactamente. Continuando con el tema del día, teníamos pautado, vamos a pedir disculpas al aire, no sé si le lleguen a sus oídos, pero teníamos el compromiso de charlar con Ana María Ianni, diputada nacional por nuestra provincia, y también con Mario Marquich, secretario de Turismo de la provincia de Santa Cruz, pero entendemos, obviamente, que hay una situación mucho más urgente que justamente es esta situación que sucede con 350 laburantes de la empresa Macroservicios. Hace un rato tomamos, en este caso, el trabajo de nuestros compañeros y colegas de Santa Cruz en el Mundo que están allí y tomaban la palabra de Guillermo Polque haciéndose presente en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia. A ver, si esto se sigue manteniendo, seguramente vamos a cerrar. Por el momento, ¿cuál es la situación? La situación es que esperamos que el gobierno se haga cargo y pague lo que debe. Nada más que eso, que les aclaro, como lo dije en algún momento, en ningún momento yo le puse la pistola en la cabeza a ningún funcionario para que se haga cargo de la deuda anterior. ¿Sí? Ahora, acaba de decir el gobernador que no reconoce ningún tipo de deuda. ¿Cómo es eso? Y entonces la gente esta ¿dónde trabajó? Pero también dijo que investigar y... Que investigue todo lo que quiera. Que investiga todo lo que quiera. No hay ningún problema. Nada, no hay nada que esconder acá. Y es más, y le digo al señor, a mí nadie me notificó para que venga acá. Como dijo el gobernador, que estaba notificado para una consideración obligatoria. No mienta. ¿Usted como No ministro mienta, no lo ministro. notificó? No mienta. A mí nadie me notificó. Vine porque los medios lo tenés por medios. Bueno, está bienvenido. Está la notificación. No me diga lo que tengo que hacer. Perfecto. Sí, sí, pero con respeto, sin gritar. No, no. Esto es una entidad pública. Que no me amenace el qué pasa? gobernador. Que Dígale al gobernador que no me amenace por medio. No, nada. Nada. Dígale al gobernador que no mienta. Dígale al gobernador que se haga cargo. Yo pensé que se hace cargo de un hombre grande. Pero bueno, a ver si... Un poquito más de respeto Sí, para claro. nosotros también. Para todos. Somos trabajadores. Ahora- Nosotros también. Ahora, a ver si nos entendemos. Vamos a pasar a hacer la audiencia. Gracias por estar acá. Gracias pero a todos sí. los que vinieron. ¿Quiénes Quiero son los- ver la, Pero fueron ministro, por los quiero ver la notificación. A ver. ¿Quiénes son los que... ¿Quién la firmó? ¿Quién firmó? Siendo las ¿Quién 9:51, firmó? 16:01, me deja anotado que se encontraba cerrado. Bien. Entonces, ¿por qué el gobernador dijo que no estaba notificado? ¿Por qué miente? ¿Acá? ¿Por qué miente? Se notificó por las redes ¿Por qué miente? sociales. Sí, No me diga lo que No tengo que está hacer. notificado. No me diga, no, Porque tiene que estar recibido. porque yo soy Guillermo Polque. ¿Cuál es el problema? Y nos conocemos. Listo, sí, nos conocemos. Entonces, como Qué lástima que no me llamó antes, ya que me conocía. Desde Y el no, 10 de no tengo que diciembre. llamar. Yo no tengo que llamar. el problema es tuyo. No, el problema lo hizo el gobernador. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Bueno, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El gobernador viene diciendo en su campaña. No, Guillermo no, señor Polque. No, Guillermo, Señor Polque. Guillermo, ¿lo Señor quería hablar, Polque. ¿lo quería hablar tranquilo, No. bien, como corresponde persona civilizada? Soy persona civilizada. Perfecto. Pero si tengo un gobernador que me está Ahora amenazando. pasamos a la audiencia. Acá está la gente, está toda la prensa, pasa a la audiencia como corresponde, van a ver 2 o 3 chicos delegados de trabajadores. ¿Usted está tomando posición? Estoy diciendo la ¿Usted está verdad. tomando posición? ¿Cuánto nomás? ¿Usted está tomando posición? No, ¿por qué toma posición? Usted es árbitro de arbitraje. Usted es árbitro de arbitraje. ¿Qué pasa? Baje la mano. Usted está tomando por un camino que no es cerrado, ¿eh? Por favor. Sí, siempre a favor de los trabajadores. Que me paguen. Usted es una gente en la calle, estoy a favor de los ¿Ah, sí? Bien, listo, que quede claro que acá no es una cuestión arbitraria, ¿eh? Que quede claro. Yo también. Hágase cargo.
Señor, hágase cargo, claro, lo que usted no hace. Conciliación obligatoria. La prensa no espera un ratito. No tengo ningún problema. Permiso. No, no, sí, no se vamos a hacer. No. Vamos a seguir escuchando, pero acá en este segmento, déjalo correr nomás, Brian, déjalo de fondo si querés, porque en este segmento ingresa Paul, que allí intercambiaba con Julio Gutiérrez, el ministro de Trabajo, y allí ingresan a el salón, digamos, de reuniones, pero luego Paul que se retira. Dame aire de vuelta, dame. Se retira porque no habilitan a los medios. Adentro y no tiene que estar la prensa. Yo no quiero hablar a escondidas. Quiero que esté la prensa adentro en esta conversación. Yo no quiero que esté cosas oscuras y escondidas. Quiero a la prensa y no me la dejan entrar. No me la dejan entrar. Entonces la obligación conciliatoria la hacemos afuera. La conciliación. La conciliación obligatoria la hacemos afuera. La conciliación obligatoria la hacemos afuera. Sí, disculpa. Yo soy de un medio. ¿Puedo entrar? Bueno, ahí lo ven, lo escuchan ustedes a Guillermo Paul, que evidentemente verborrágico, sí, desbordado, podríamos decir. Pretendiendo que la conciliación se realice en la vereda, no es algo habitual, hay que decirlo que institucionalmente no es algo que suceda. Acusó a un hombre de tomar partido, a alguien del Ministerio de Trabajo de tomar partido. Lo que pasa es que aunque el Ministerio de Trabajo ya había tomado partido también en la gestión anterior, haciendo la vista gorda de esta situación. Claro. A ver, espera, que porque Gutiérrez lo está llamando ahí, creo. Lo está convocando. Subile. Que vengan los 6 abogados. Que vengan los 6 abogados que dijo el gobernador. Bueno, 5, que vengan. Le voy a decir claro. Porque no es una audiencia pública. Primero, este no es el formato. No. Pero de todas maneras, como ustedes, como los trabajadores lo piden, el tema es muy simple. Y aparte, ustedes saben que soy dirigente gremial, estas cosas me encantan. El señor Macro, el dueño del señor Polque, a nuestro juicio, ahora van a venir los abogados que van a asistir, los tenían mal encuadrados. Primer tema. Cobraban 150, 160 mil pesos, lo que más cobraban, por 8 horas de trabajo. En algunos casos hacían 6 por la misma plata. Eso no es un encuadre. Después los tenía fuera de convenio. No existe eso, ya citamos al Sindicato de Empleo del Comercio. No existe, pero escúchenme, sí tenía sindicato, lo que pasa es que no estaban agremiados. No existe fuera de convenio. El convenio de ustedes es maestranza, A o B, según corresponde, y ese no es el salario que le correspondía. Con lo cual le vamos a hacer a su disposición los abogados para que hagan el reclamo laboral que corresponde. Pueden reclamar 2 años para atrás, así que lo vamos a hacer, acá les van a asistir. Respecto a las inspecciones que se han hecho y que se siguen haciendo, todo lo que le estoy diciendo es oficial, pero lo vamos a dejar en un acta, ¿sí? Que lo vamos a firmar adentro como corresponde, como personas civilizadas, pero aprovecho que está el dueño de la empresa para que sepa cuáles van a ser las acciones. Todas estas acciones las vamos a generar administrativamente y ahora en un minuto nada más lo van a tener que firmar el señor Polque, que está acá en la audiencia, como ustedes lo pueden ver. Y lo otro que es importante, que hoy a la mañana se comprometió el gobernador delante de ustedes, nadie va a perder el trabajo de todas las personas que trabajaban en el Estado. ¿Está bien? Las que trabajaron en el Estado. El formato, vamos a ver qué formato le vamos a dar. Los que no quieran trabajar en el formato que el Estado necesita, no hay ningún problema, pueden quedarse con el señor Polque. ¿Está bien? Sí, a ver, ¿cooperativa por qué? Discúlpeme. Cuando diciendo monotributista, Discúlpeme. estamos en audiencia. No, estamos en audiencia. No es una conferencia de prensa esto. Amigo, si vos amigo no, señor Polque. El señor Polque también trae hinchada propia. No, yo no traje hinchada. No es una... Señor ministro, pido la palabra.
pido la palabra, porque estamos en conciliación obligatoria. Pero no Estamos en pidieron. conciliación obligatoria. Estamos en conciliación, no es una conferencia de prensa. No, Sí, no. Usted quiere este formato, yo se No, lo no, doy. pero eso, bueno, ¿me va a dar la palabra? No. Bien. Ah, bueno. Ahora hablo yo, después... Nosotros vinimos solos. Eh. Quedaríamos muchas de nosotras que tenemos antigüedad en la empresa. ¿Dónde queda eso? Vuelvo a decir, los que se quieran desvincular de Macro, se van a desvincular, de acuerdo a la ley. Y Macro deberá liquidarlos de acuerdo a la ley. ¿Estamos de acuerdo? Los que no se quieran desvincular, que quieran seguir trabajando con la empresa Macro, lo pueden hacer, como la señorita o alguna, lo pueden hacer. Nos echó. Entonces, De un día para el otro nos dejó sin trabajo. por eso, volvemos a decir. Él lo echó, tiene la potestad de hacerlo, deberá pagar como corresponde lo que marca la ley. El gobernador le dijo a la mañana, nosotros necesitamos la mano de obra para seguir haciendo el trabajo porque queremos que el 1 de marzo arranquen las clases, o el 29 de febrero cuando deban arrancar las clases. Y sabemos, como se le dijo a la mañana, que son ustedes los que trabajan. ¿Está bien? Bueno, ese trabajo va a continuar. El formato lo vamos a ver juntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero quiero que sepan que como corresponde, venimos a hacer las cosas como marca la ley. La ley dice que el señor ya los vinculó, les tiene que liquidar como corresponde, y si hay algún reclamo lo vamos a hacer adentro, están los abogados a disposición, acá está la directora de legales, y ustedes van a tener el derecho de hacer el reclamo y Macro le deberá pagar lo que corresponde. Consulta, cuando nosotros nos presentemos a trabajar en nuestros sectores de trabajo, ¿cómo nos presentamos a trabajar? Los que están despedidos obviamente no se tienen que presentar, Bien. los que no están despedidos se deberán presentar y Pero él deberá... Lo que- No, verbalmente no existe. No nos mandaron Deben los que no están despedidos con una notificación fehaciente, o sea, un telegrama, deberán presentarse a trabajar como lo hacían todos los días hasta el día de ayer o el viernes o la semana pasada. Con lo cual, pero lo importante que tienen que entender es que la empresa debe cumplir de acuerdo a lo que manda la ley. ¿Está bien? Y nosotros lo vamos a atender a todos los trabajadores que quieran hacer un reclamo, estén despedidos o no. Aquellos que por ahí hacen hinchada a favor, tengan en cuenta que también son perjudicados y acá los pueden atender. Bueno, digo, ahora, el formato, para que no se queden sin trabajo y puedan seguir trabajando y tener su sustento, como nos dijeron hoy a la mañana, lo vamos a ver porque es lo que más le convenga al Estado, que somos todos. No, que le convenga a los ¿Estamos trabajadores. bien? El Estado somos todos. Hoy, por eso estamos. Bueno, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar, ministro? ¿O va a hablar solo en esta conciliación? ¿Va a Ahora, hablar solo? la conciliación va a hablar- la audiencia va a empezar adentro. Ahora, ¿Va a hablar un tema solo? importante. Se dictó la conciliación obligatoria. Y no por fui eso- notificado. Por eso el señor está acá. Y no La fui no- notificado, quedó claro la- eso, ¿no? La Me enteré notificación. por los medios. Ya que no me da la palabra, ministro, La notificación yo no está quiero acá. ser guarango, pero si Está- usted no me da la palabra, yo está- tengo que... Bueno, vamos a ser claros en esto Mira, que acaba de decir el ministro. mira, Vamos a ser claros lo que déjame- dice el déjame ministro. aclarar, No, a porque ver. no me deja hablar. No me deja hablar. ¿Me va a dejar hablar? Listo, por favor. La notificación, evidentemente, vino por motus propios, porque te estaba comentando. No ponga cara, porque estaba es cerrado, estaba cerrada, la empresa estaba cerrada. Ponga acá. La empresa estaba cerrada y hay que entender algo. Como la conciliación se hizo efectiva, el señor está acá, todos los trabajos se han retrotraído, con lo cual el despido no existe a los que le haya llegado. Los que no les llegó no están despedidos. Así que hasta el día de hoy, todos los que están acá siguen formando parte de la empresa y tienen relación de dependencia con Macro S.A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si me permiten, quiero que empezar la audiencia. Le vamos a invitar, por favor, el señor va a ingresar con 2 o 3 compañeros que habían designado para adentro. Con los compañeros que ya fueron designados, van a formar parte de la audiencia para darle formalidad a todo esto. ¿Puedo hablar ahora? A la audiencia. No, Muchas gracias. ahora voy a hablar yo. Vaya lo que dijo el ministro de Trabajo. Vamos a contar la otra historia. La realidad es que esto va a ser un juicio laboral. Esto es un juicio laboral. El juicio laboral puede durar años. ¿Sí? Pues, no, así tan fácil como lo vio y mañana. Esto es mentira, señores. Acá es un juicio laboral. Y hay algo importante que ustedes sepan. Hay algo que se llama responsabilidad
solidaria. ¿Qué quiere decir que esto? Si yo cometí un error o no tengo el dinero para poder pagarle, es porque mi cliente no me pagó. Eso está en la ley también, y el ministro se acaba de olvidar de decirlo. Todo lo que él dijo, sí, es un supuesto. Yo también tengo el derecho a defensa, que también se olvida el ministro de decirlo. En lo que él diga y lo que yo diga o mis abogados digan, hasta que se pongan de acuerdo o haya una sentencia en contra, puede durar 3 o 4 años. Que dure. Perfecto, 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 perfecto. No. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, entonces, esto se hubiese resuelto, con lo que acabo de decir, si alguien se acerca, y ojalá que el ministro de Trabajo le hubiese dicho, ojalá, este señor trabaja con nosotros, este señor, no es empleado, es un enviado, bueno, entonces, lo importante sería, y ojalá me lo ofrezca el ministro, que me diga, acá está, esto es el problema. Yo les voy a decir, y quiero que estén ustedes, porque acá hay plata que se tiene que trabajar. Y ojalá. Ahí vemos cómo entra Polka de la audiencia. Excelente labor y lo ponemos de relieve porque no nos quedamos con el laburo de nadie. Es Santa Cruz en el Mundo, nuestros colegas que están y que justamente nosotros muchas veces tomamos también su labor. La En el ámbito cobertura, policial, el evento hace un policial, rato sí. Héctor le robó una noticia. No, mentira, sí, todo, obviamente. vale. Un choque que se refleja en el diario Nuevo Día también. Pero en este caso, ustedes escucharon, ¿no? El tono en el que se está desarrollando este inicio de conciliación, que en realidad todavía no es efectiva, porque la conciliación, primero que nada, no es de puertas abiertas. Cuenta con la presencia de abogados que allí no estaban. Ustedes escuchaban por último a Polke, el más verborrágico, el más enérgico, y anteriormente a Julio Gutiérrez, que es el ministro de Trabajo. Que justamente estaban allí intercambiando con los trabajadores, particularmente de frente a los trabajadores allí en el edificio de Perito Moreno 76, donde es el foco de la noticia en la mañana de este martes 16 de enero, y donde justamente están todos o la mayoría de los laburantes de esta empresa, obviamente tratando de tener un poco de certidumbre respecto de lo que será, respecto de su futuro laboral y sus fuentes laborales. Así que bien valía la pena poder tomar justamente esta transmisión que realizaban nuestros colegas para de alguna manera pasar en blanco, en limpio, lo que está aconteciendo a esta hora en el marco de esta problemática que atañe a una enorme porción de laburantes de nuestra ciudad y, repito, a su futuro inmediato, a su presente y a su futuro inmediato. Así que vamos a estar siguiendo de cerca en el diario Nuevo Día y obviamente todas nuestras redes sociales, porque justamente hay mucha preocupación al respecto de esta situación. Macroservicios es la empresa que tiene entonces hoy por el puesto justamente la lupa, y por la cual hay que estar siguiendo de cerca qué es lo que sucederá. Un saludo grande para Juan Tornú, padre de nuestro querido Fernando Tornú, que nos está escuchando y como siempre nos desea un buen martes. Le mandamos un abrazo grande a él. ¿Qué más? ¿Qué más nos llega? Comentarios. Bueno, rumores también que nos llegan al 51 60 51 y que hay que tener
justamente de cerca para ver qué es lo que acontece. Ha llegado... Acá está. Acá está, Acá está, se la muestro para quienes están en el stream, porque hace un rato dijimos que no estaba. Anda llamándomelo al doctor Arel, sí, a Bertorello y Arel. Acaba de llegar con destinatario la Cooperativa de Trabajo Periodístico Nuevo Día Limitada. ¿La puedo abrir? Esto no sé, yo en lo legal no tengo la más pálida, pero bueno, ya se la mostré. Le voy a mostrar lo que dice el reverso de esta carta que nos llega desde el correo argentino. Lo otro, lo que ustedes ya saben, está en manos de mis abogados. Eso Sí, sigue sí, su curso. claramente, llamámelo al doctor. Que venga el doctor acá. Ahí está, ahora sí. Carta o documento. ¿Quieren que expongamos los papeles que tenemos, muchachos? Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. A ver, hay gente que piensa que nosotros somos nuevos en esto, que no tenemos ni idea de lo que hacemos. ¿Hace cuántos años que trabajas de periodista, Nica? Y ya van a ser 25 años. Mirá, yo tengo 32, así que buena parte de lo que ha sido mi vida, Nica, estuvo de este lado de la información. Beto, yo sé que Beto Barría, nuestro compañero, está activo, anda por ahí. Venite para la radio porque tenemos que resolver acá un temita, Beto. Acaba de llegar una carta documento de la empresa Macroservicios, A ver qué dice. No sé si esto corresponde, pero bueno. Firmada por don Guillermo Polque. ¿Voy a cometer una infidencia? Yo trabajaba de prensa, o no sé si trabajo, me doy por despedido, ¿no? Me parece que en esta No me mandaron ningún mensaje ni nada, pero me doy por despedido, bueno, para la federación trabajaba en este caso yo. En atención a la información difundida en la edición digital del día 12 del 1 del 24, realizando acusaciones totalmente falaces, maliciosas e injuriantes al adjudicarle a Macroservicios SRL hechos falaces, inexactos y erróneos al decir que existe un verdadero escándalo e irregularidades respecto a pagos percibidos por esta empresa en los pagos por los servicios efectivamente prestados al Estado provincial, como así también en torno a un supuesto inicio de acciones legales por irregularidades y o deficiencias en las registraciones laborales. La publicación de dichas afirmaciones falsas resultan agraviantes y desacreditan públicamente a la empresa, afectando su imagen. Bueno, me parece que ya estaba afectada su imagen, ¿no? Disclaimer. Y prestigio, y a su vez la de la persona del suscripto, empresario identificado con la sociedad citada, siendo que la información que irresponsablemente usted ha reproducido con dolo y o con absoluta despreocupación por la verdad de las acusaciones, constituye un delito tipificado por el Código Penal Argentino, artículo 110. La garantía constitucional a la libertad de expresión e información no ampara la difusión de injurias ni la violación al deber legal de no dañar. El ejercicio del periodismo o la comunicación social requiere un mínimo grado de responsabilidad. No sé si leer todo esto, pero bueno. Quedando en evidencia el dolo y o su indiferencia negligente sobre la falsedad de la imputación de la comisión de presuntas irregularidades de mi parte en la prestación del servicio de limpiezas a organismos del Estado provincial. Por lo que hago reserva de iniciar querella en contra de quien resulte penalmente responsable de la publicación y de reclamar daños y perjuicios derivados de su responsabilidad civil ulterior a la difusión de la información, bla. Vamos a resumir porque si no se hace esto nos vamos a las 3:15 de la tarde. Atento a la difusión del contenido referido por vuestra parte, de que existe un escándalo vinculado a los servicios que presta mi empresa representada,
bla, 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 lo intimo a que en el perentorio e improrrogable caso de 48 horas rectifique las afirmaciones. Nica, título. El gran empresario cumplirá con sus obligaciones laborales y salariales para con todos sus trabajadores. Ese es el título para la rectificación de esto. Claro. Así que estamos intimados a rectificar y cesar las difamaciones respecto de la empresa y la persona de Guillermo Polque, bajo apercibimiento de iniciar acciones civiles y penales, bla. No hablen de mí. Llamemos al doctor, al estudio Bertorello Larel, por favor, y bueno, que tome cartas en el asunto. Ahora pide réplica que... espera que me están llegando mensajes. Acá estoy. Esto no es contra Macro. Y hay lugar a descargo. Mirá, porque le contestamos rápidamente después Porque se comunicó con uno de los muchachos. Y dijo, esto no es contra Macro, hay lugar para descargo en el diario. Le dijo nuestro compañero. Y ahora quiere, no quiere réplica, en realidad quiere que nos retractemos. Pero bueno, si no voy a buscar, pero ahí hay un sobre con el que tenemos toda la data. Esto no es improvisado, muchachos, no estamos tirando a la marchanta, esto es serio lo que estamos haciendo. Pero bueno, obviamente... como pretende atajarse este hombre, obviamente era lo más lógico que nos llegara esa carta documento que ayer dijo que nos enviaría. Así que acá está, carta documento. Hace rato que no recibíamos una. Antes siempre las cartas documentos llegaban por culpa de Nica. Sí. No, mentira. Huevo, varias veces. Ni me acuerdo ya la última que habrá llegado. Hasta hemos tenido algún juicio y no hemos nos han dado la razón la justicia misma, así que no nos preocupa mucho en este caso. Lo que nos ocupa es que esta gente tenga su fuente laboral asegurada, que le paguen como corresponde los saberes, etcétera, etcétera, etcétera. Y que bueno, los grandes señores empresarios de estas latitudes también cumplan con puertas para adentro, con lo que les corresponde, ¿no? Porque si el Ministerio de Trabajo, la Justicia, etcétera, siempre hizo la vista gorda y les perdonó cuanto desmanejo tuvo, que esto se rectifique. Rectifíquese usted, maestro. Y mándeme un mensaje si es que estoy despedido, o si no continuará mi labor también, por favor, lo necesito. Vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Porque esto es mucha data, ya para mí necesito un poquito de aire fresco, voy a ir a la esquina a ver si llueve. No es nada fácil. No, la verdad que no, Brian, al pedo volvimos. Ha sido un día macro hoy. ¿Por qué no nos quedamos tranquilitos en la casa? Macro. Sí, quilombos macro los que tiene, che. Son todas mentiras las acusaciones. Claro, ese debería ser el título. Le mando un abrazo grande a Cacho Álvarez. Paul, que dijo, son todas mentiras las acusaciones. Ese es el título que ya lo estamos subiendo urgentemente al diario Nuevo Día. Quédense tranquilos que llegará en algún momento. Esto es Arriba al Día, les reitero, edición verano, summer. La edición verano yo pensé que iba a ser como distendida, tranca. Que quería escuchar el agua el agua de la playa, sí. Llegando a la costa. Qué bárbaro. Está llegando otra cosa. Al pedo volvimos, Nica. Destapamos la olla y saltó todo saltó todo. Pero bueno. Si quiere hablar con nosotros, le vamos a mandar un mensaje. Si quisiera hablar, o lo vamos a ir a buscar ahí al Ministerio de Trabajo. No sé, ahora un ratito ni bien terminemos, yo me voy a dar una vuelta. Olvídate. Arriba el quilombo es esto, edición verano. Enseguida venimos después de un tema musical nada más y venimos con el cierre. Te voy a contar porque tengo mucha data que incluso es mucho más de lo que te estamos contando respecto al mercado de pases independiente. Mentira. En el Ministerio de Trabajo hay más movimiento que en la dirigencia independiente, che. Pero ahí venimos. Mejor así, Ahí venimos con la continuidad. Y este tema va dedicado para todos los que alguna vez
Primo Corazón Roto. Y dice algo como: hey, lo que daría por volver a cuando es que tú me querías. Llego a casa y cada vez está más fría y mi cama hoy se siente tan vacía. No mentía cuando te decía tú y yo no quiero nada pero que seas tú y yo no quiero que termine lo de tú y yo no quiero nada pero que seas tú y que me falte todo y no tenga nada y estemos juntos otra madrugada y me falte todo y no tenga nada y estemos solos otra madrugada. Y tenemos al invitado especial. Un fuerte aplauso para el invitado. Y estar contigo se siente como un hogar. Las noches son más frías cuando tú no estás. Me suele pensar que otro ocupe mi lugar. Y aunque quiera sudar, no mentía cuando te decía tú. Y yo no quiero nada menos que seas tú. Y yo no quiero que termine lo de tú. Y yo no quiero nada menos que seas tú. Y que me falte todo y no tenga nada. Y estemos juntos otra madrugada. Y me falte todo y no tenga nada. Y estemos solos otra madrugada. Y que me falte todo y no tenga nada y estemos juntos otra madrugada. Y me falte todo y no tenga nada y estemos solos otra madrugada. Muchas gracias, buenas noches. Si buscas nuevas bandas de rock nacional, acá te presentamos lo mejor de la escena emergente. Escuchando la canción. En nuestro idioma entendemos todo. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Música de verano 2024. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil.
Encantos, indumentaria para bebés, niños y niñas, ropa interior, bebé y niños. Estamos en Galería 3B, Alvear 157, local 4 y 5. Nos encontrás de 10 a 21 y los feriados de 15 a 20. Búscanos en Instagram como @encantosrgl y mira todas las novedades que tenemos para vos. Vestite lindo y mostrá tus encantos. ¿Sabías que nuestra señal llega de forma simultánea a miles de oyentes? Por eso muchas firmas comerciales nos eligen. Somos un gran aliado para dar a conocer tu servicio, comercio o emprendimiento. Llámanos para armar tus campañas publicitarias y hacer crecer tu cartera de clientes. Comunicate ahora. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. A ver, antes de despedirnos quedan 5 minutos. El saludo, no sé si estará del otro lado. ¿Para qué me hiciste volver hoy? ¿Eh? ¿Para qué me hiciste volver hoy? Tremendo quilombo. Entre tu catarro y demás, puros problemas trajiste. ¿Viste? Sí. Vos tenías tranqui. Le mandamos un saludo grande a Fernando Tornó de su familia que está de vacaciones. Fer, acá tengo los papeles, gracias. Para que se lo muestro de lejitos, tampoco es que... Pero mirá, esto que tengo acá en la mano, tengo acá un recibo de sueldo, una fotocopia obviamente, ¿no? De alguien, no, claramente tenemos el nombre, etcétera, tachado. Esto es de octubre, perdón, octubre de 2023. 132.000 pesos. Cobraba una persona. 132.000 más 23.760. Más o menos las deducciones que son 23.760. Es decir, una persona por trabajar o por su sueldo básico. Ni siquiera creo que el mínimo vital y móvil, 132.000 pesos menos 14.520 de jubilación, ley 1932, 3.960, obra social 3.960 menos, esto es todo descuentos, y 1.320 de seguro de vida, dan 23.760, lo que le descontaban. No dice acá si por media jornada, por cuánto. Sí dice que tanto la función como la categoría está fuera de convenio. Ningún trabajador sindicalizado, ni mucho menos. ¿Qué más? Tengo acá un listado de pagos. Pero no lo voy a digamos, desglosar completamente. Sí, es todo correspondiente a 2023. El beneficiario o el que cobra, Macroservicios SRL,
de parte de el Consejo Provincial de Educación, 1.442 millones de pesos. O sea, suma anual, ¿no? 1.442 millones de pesos, sí. 5 millones del IDU y 18 millones del Poder Judicial. Dando así un total de 1.470 casi, por moneditas, 1.470 millones de pesos. Están los papeles, Siempre quise hacer esto igual, te digo la verdad. Me parece, ¿sabes qué? Tengo algo. ¿Te pareces al viejo... Luis Ventura. No, al otro, ¿cómo es? ¿A Rial? Al Rial. Pará. Viste que me mostraba ¿Por qué? Y así. ¿Por qué sos así? No, Saludos pero- para David, que sí. nos está escuchando y propone alguna de las... No, No, hay unos métodos que propone no, es que venda el auto no le va a alcanzar para pagar toda la deuda. Pero, a ver, esto no es algo en detrimento de Guillermo Pol, que particularmente este medio, ninguno de nosotros tiene nada en contra de él. De hecho, en función de referente de CAME, de la Federación Económica de Santa Cruz, lo hemos citado en infinidad de veces y como les repito, creo que hasta ayer, hasta el viernes, hasta el viernes pasado, yo trabajaba realizándole la prensa de alguna manera. Me doy de baja porque ayer estaban convocando a una conferencia de prensa y a mí nadie me mandó un mensaje diciendo, che, Juli, fíjate de coordinar una conferencia de prensa, o por lo menos para que vaya, así que entiendo que está afuera, o estoy afuera. Y reitero, resalto, de nuestra parte no hay nada particular con esta persona, pero claramente hay un desmanejo de una situación en la que él particularmente como empresario se benefició y un montón de gente tuvo que poner las costillas o el lomo duro para que él viviera bien en torno de sus negocios con el Estado. Uno entiende también a raíz de todo esto por qué fue candidato a gobernador también, que no cosechó ni siquiera 1.000 votos. Y esto, reitero, no es ni una chicana ni nada por el estilo, pero atando cabos, ¿no? Uno empieza a entender. Hay un montón de cuestiones como la precariedad laboral, las jornadas extendidas que debían laburar trabajadores que percibían la mitad de esa jornada, que eran una especie de verdad revelada, pero que nunca se había puesto en papeles, obviamente. Si el gobierno era el que hacía este acuerdo, el Ministerio de Trabajo hacía la vista gorda y siga, dijo La Molina. Pero bueno, aquí llegó esta actual gestión que, al menos en este caso, decidió poner un punto en esta situación y ahora se abre otra lista en el conflicto. Claramente, que es cómo va a seguir esto, cómo va a seguir la situación laboral de los trabajadores de esta empresa, ¿no? ¿Qué Exactamente. pasará con la empresa ante las responsabilidades que tiene, ¿no? Absolutamente, mi estimado, perdón, me estaba terminando mi té antes que se termine de enfriar, pero vuelvo a decir, no hay nada personal, no hay nada particular. De hecho, nosotros no tenemos nada personal con nadie. Imagínense si vamos a utilizar una herramienta que nos ha costado 13 años, casi 14 ya este año, forjar para agarrárnosla con las personas, para decir, hoy no levantamos cruzado con tal. No, esto no es así. No funciona así y de hecho es una mesa bastante amplia la decisión de Nuevo Día como para que alguien por su propia cuenta diga le pegamos a este, no le pegamos a este. Para nada, eso no funciona así, al menos en este medio. En otros lugares sí, viene el dueño y te dice, hoy le sacudimos a este hasta que suelte la tutuca y una vez que suelta la pauta publicitaria o lo que sea, se terminó. No, para nada, acá no funciona así y en este caso llegó la data. Nos hicimos de la misma para tener el respaldo correspondiente y ahora, una vez publicada el viernes pasado,
estamos atentos a la continuidad y vamos a estar atentos a la continuidad sobre todo pensando en la gente que está laburando, que percibe un sueldo muy magro, que la economía le comió en el último mes, en un solo mes, el 30% además. Y me pregunto yo, Paul, que estaba pensando en una recomposición salarial para sus trabajadores que pagaba 150 lucas. No lo creo, la verdad. Son las 12 del mediodía, 3 minutos. Hace un ratito escuchábamos el tropi veraniego de la temporada, ¿no? Porque tiene sus temas cada temporada. Sí. En algún momento fue Callejero Fino. En este caso, Lucra, que la está rompiendo, va a estar en la fiesta del lago en el Calafate. Tocaba o cantaba O La Perdida, ¿no? ¿Se llama lo que escuchábamos anteriormente? ¿Sí? Uno de los temas del verano, sin duda alguna. ¿Qué señalan? Vamos a jugar un amistoso. Ah, no, nada que ver, ¿no? Es un repaso de partidos que ya han transcurrido. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Voy a chequear si alguien nos cuenta algo más. Novedades. Mía Pepona dice 6 horas y pagaba 140 lucas. Pagá lo que debes. Se te terminó el curro, dice también Vero Pérez. Le mando un saludo a Mati Pérez, amigo, profe, no sé dónde andará. Bueno, algún defecto tenía que tener, hoy está trabajando actualmente en el Atlético Boxing Club, pero bueno, se lo quiere, fue compañero mío de la escuela en alguna época de secundaria. Y Nico Barría dice, hola, ayer se los etiquetó en una publicación sobre lo que estaban viviendo en las cooperativas en el hospital. Somos 16 y no nos dicen nada del pago. Nico Barría, antes de despedirnos, escribinos por favor, escribinos por privado que vamos a estar atentos porque no nos llegó esa data. Y así damos difusión, porque también es una situación que nos ataña. Así que de esta manera hoy ha sido arriba el polque, o arriba, ¿no? Arriba el día veraniego. Exactamente. O de pretemporada. De pretemporada, claramente. Como la pretemporada de Riestra, ¿viste? Que te metieron una venta de humo tremenda lo de Riestra ahí entrenando a las 3 de la mañana al lado de un boliche. ¿Me permití decirme algo de eso? Dígalo. De Riestra. Como Qué vergüenza. que sea el primero que descienda, loco. Sí, claramente. Barracas, Riestra, son, más allá de que debe tener su gente y su hinchada, es una mentira que estén en primera, la verdad. Y aparte con la cancha que tiene Riestra, la Enrique Pino está mucho más en condiciones que la de Riestra. Debe ser una cancha de primera división. Va a jugar de local ahí, ¿eh? Va a jugar de local, sí. Ojiva. Bueno, pero tiene a Morla y Stinfale ahí Sí. metiendo fichas. Dos abogados poderosos del ámbito nacional. Bueno, gente, mi nombre es Julián Quirós. Hemos estado junto a Héctor Mancilla y Brian Álvarez acompañándote. Mirá qué fotito, el Chiqui Tapia y Scaloni se volvieron a reunir, Ojalá que haya buenas. Gracias y bienvenido nuevamente al aire de la 100.9, Héctor. Gracias, Juli, amigo. Un gusto, la verdad. Un abrazo para todos los que nos acompañan mañana a mañana. El comandante. Estaba mi vieja, mi hermano el mago, ¿Sí? que llegó ayer de Buenos Aires, Mira. y Vicky nos estaban escuchando o viendo por YouTube, no sé. Un saludo a por mi qué amiga medio. Don Pollillo. Le mandamos un abrazo grande. Está contenta Vicky, que mañana está cumpliendo 5 años. 5 nada más y años. nada menos. Así que Entonces, indefectiblemente, entra con lo justito para la salita de 5, ¿no? exactamente, este año comenzará Salita de Qué 5. grande la Vicky, ¿eh? La acompañaremos también en ese proceso. Quédense en la continuidad musical de Radio Nuevo Día y también en el diarionuevodía.com.ar, donde está toda la data del día a día de nuestra ciudad, de nuestra provincia, del país y el universo. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Héctor Mancilla junto a quien te habla, Julián Quirós. Hemos tenido el placer de acompañarte una mañana más. Hasta mañana. Chau. ¿Cuál es tu banda de rock nacional favorita? Contanos y la ponemos al aire. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio